Esta pelea de la que les voy a hablar hoy es exactamente así. Sin duda mi pelea favorita de todo Naruto Shippuden. Y antes de sumergirnos en esta intensa historia, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es su pelea favorita de Naruto? ¿También creen que esta es la más loca de todas? ¿O hay otra que los haya marcado más? Quiero saberlo, porque esta historia comienza como cualquier otra. Un día aparentemente normal en Konoha. Un día en el que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que las estructuras del mundo ninja se tambalearían hasta sus cimientos. Era solo un día más de patrullaje para los ninjas de la hoja. Brillaba el sol. La aldea parecía tranquila y para muchos era solo un día más de trabajo. Hasta que sin previo aviso, todo cambió. De repente una presencia se materializa en el horizonte. Un ninja diferente a todo lo que habían visto. Un ser cuya mera llegada provocó escalofríos incluso en los más experimentados. Pain, el líder de Akatsuki, había llegado. Y con su llegada llegó la muerte. No fue una muerte lenta. No fue una muerte suave, sino un ataque tan violento y preciso que toda la aldea de Konoha quedó en shock. Un golpe calculado que dejó atónitos a todos los ninjas en el suelo. Algunos fueron ejecutados antes de poder reaccionar. La atmósfera cambió en un instante. Lo que era paz se convirtió en caos. La seguridad de la aldea activó alertas por todas partes. Y en cuestión de segundos, la tranquilidad se disolvió en el aire como humo. Mientras tanto, en otra parte de la aldea, un equipo analizaba a un prisionero previamente capturado por Jiraiya. En el centro de autopsias, Shizune trabajaba con precisión. Pero algo andaba mal. Algo muy mal. Mientras Shizune examinaba cuidadosamente las varillas de metal unidas a los cuerpos de Pain, Sakura, Shikamaru y otros ninjas discutían frenéticamente los mensajes decodificados que habían sido interceptados. Mensajes que ahora tenían sentido. Se había elaborado un plan meticulosamente. Pain no llegó solo. Se dividió. Dos grupos distintos con misiones diferentes. Uno serviría de distracción, causar destrucción directa en la aldea. El otro partiría en busca de Naruto con la intención de capturarlo o traer información vital. Pain le explicó su plan a Conan con precisión fría y calculadora. Sabía que Konoha estaba protegida por barreras de advertencia que detectaban a cualquier intruso, pero tenía una forma de evitarlo: lanzar uno de sus caminos al espacio aéreo de la aldea, invocar a los demás y confundir los sensores. Y así empezó. Los sensores se activaron. Se detectó un intruso. Pero en lugar de un solo enemigo, una serie de figuras comenzaron a aparecer en el horizonte. Cada uno de los caminos de Pain se extendía como si cada uno fuera el ojo vigilante de una fuerza implacable. Dentro de la aldea, el caos estalló de inmediato. Algunos ninjas no podían entender cómo un solo enemigo podía causar destrucción en varios lugares a la vez. Las explosiones resonaron en diferentes direcciones. Los edificios comenzaron a derrumbarse y el pánico se extendió como un virus. Mientras tanto, el segundo grupo avanzaba silenciosamente hacia su verdadera misión: recopilar información sobre Naruto. Revivieron los recuerdos de las víctimas que encontraron, tomando las almas de quienes ya no eran útiles. Fue entonces cuando Shizune hizo un descubrimiento aterrador. Los hierros incrustados en los cuerpos de Pain eran en realidad transmisores de chakra, capaces de recibir y transmitir potentes señales de forma sincronizada. Esto significaba que Pain podía controlar todos sus canales como extensiones de sí mismo, cada uno viendo, oyendo y actuando como un cuerpo mortal vivo. Corrió a informar a Tsunade. Mientras tanto, la aldea ardía. Los civiles gritaban desesperados, y los ninjas de la hoja lucharon con todas sus fuerzas para contener los implacables ataques. Una joven y su abuela se encontraron cara a cara con una monstruosa invocación, un ciempiés gigante. Hasta que Sakura, en un momento de puro coraje, se interpuso entre ellas y la criatura, asestando un golpe que les salvó la vida. Shikamaru, a su vez, luchó por la vida de Kurenai, defendiéndola de otra brutal invocación. Y entonces la noticia llegó a Tsunade. Konoha estaba siendo atacada por Akatsuki, y no fue un ataque cualquiera. Fue algo planeado, preciso, con un propósito mucho mayor que la simple destrucción. Tsunade, firme como siempre, comenzó a tomar decisiones con calma y concentración, pero con el corazón apesadumbrado. Pero había algo que sabía. Naruto era la clave. Sabía que él podía marcar la diferencia.
Y entonces, tomó una decisión. A lo lejos, Fukasaku recordó las palabras de Jiraiya, palabras que pronunció llenas de fe, en su discípulo, en Naruto. Jiraiya depositó todas sus esperanzas en ese chico, Fukasaku. Sabía que Naruto ya no era un niño inocente, era un ninja de Konoha, alguien que había jurado proteger su aldea. Pero los ancianos de la aldea no estaban convencidos. Argumentaban que Naruto debía permanecer en el monte Myoboku, lejos de la batalla. Después de todo, para ellos solo era un niño, y Pain era el líder de Akatsuki, el hombre que había derrotado a Jiraiya. Indignada, Tenten, con toda la determinación que caracterizaba al Hokage, confrontó a los ancianos. Con voz firme declaró que Naruto no era solo un arma de guerra, era la esperanza viva de la aldea, y que era hora de creer en la nueva generación. Aún así, la duda persistía en la mente de algunos. Mientras tanto, Tsunade recibió información de Shizune sobre los transmisores de chakra. Sin perder tiempo, ordenó que estos hallazgos se enviaran al departamento de interrogatorios y luego se dedicó a lo más urgente: curar a los heridos y proteger a su gente. Katsuyu fue convocada, esparciendo su niebla curativa por toda la aldea y salvando innumerables vidas en cuestión de segundos. Pero no todo sería fácil. Cuando el sapo mensajero estaba a punto de salir de Konoha con información vital para Naruto, Danzo, temiendo que ésta cayera en las manos equivocadas, lo empaló sin dudarlo. Sí, fue un golpe traicionero. Un momento que dejó una profunda huella en el honor de Konoha. Mientras tanto, el caos reinaba en cada rincón de la aldea. Katsuyu usó todo su poder para proteger a los civiles, cumpliendo la promesa de Tsunade de proteger a cada alma bajo su cuidado. Y en medio de todo esto, Iruka luchó por salvar a un camarada herido, siendo brutalmente confrontado por Pain. Incluso ante la muerte, Iruka se negó a revelar la ubicación de Naruto. Su determinación era absoluta. No renunciaría a lo que podría representar una esperanza para la aldea. Fue entonces cuando apareció Kakashi Hatake. Como un rayo silencioso apareció para salvar a Iruka, instruyéndole que huyera con el hombre herido mientras él se enfrentaba solo a Pain. Kakashi sabía lo que hacía, conocía los riesgos, y aún así se lanzó con todo. Pain, con su característica frialdad, le preguntó a Kakashi dónde estaba Naruto. Kakashi simplemente respondió que era inútil. Nadie en la aldea revelaría la ubicación de un camarada. El enfrentamiento resultante fue épico. Kakashi ejecutó un Raikiri que falló por poco al enemigo. Pain se retiró solo para demostrar su fuerza, repeliendo los ataques con una facilidad desconcertante. La batalla entre ellos fue más que física, fue mental, emocional, brutal. Y entonces llegó el momento que todo fan de Naruto aún siente. Kakashi fue aparentemente empalado por la mitad. Sin embargo, ese no era el verdadero Kakashi. En realidad no. Era un clon, una maniobra estratégica que incluso impresionó a Pain. En ese momento llegaron refuerzos, el equipo Gai y otros ninjas, aplastando uno de los cuerpos de Pain y permitiendo que el verdadero Kakashi emergiera de los escombros. Pero Pain no se detenía. Siguió avanzando, repeliendo ataques con facilidad y recordándole a todos los ninjas que luchaban contra él que, en esa batalla, la fuerza y la estrategia debían ser más agudas que nunca. Y entonces, Kakashi comenzó a comprender cómo funcionaba el jutsu de Pain. Sus cuerpos compartían visión y percepción, permitiéndole a uno ver lo que el otro no podía. Fue un momento de claridad que cambió por completo el enfoque de Kakashi y dio una estrategia. Intentó crear una oportunidad, pero Pain era despiadado, repeliendo cada intento con su técnica que traiciona y devuelve cualquier ataque. Y entonces, en un momento de estrategia arriesgada, Pain fue capturado con cadenas cruzadas. Kakashi se preparó para asestar un golpe final, un poderoso Hairi, pero para su sorpresa, otro Pain se interpuso, provocando una enorme explosión. Kakashi estaba herido, atrapado bajo los escombros. Chousa, el padre de Choji, cayó a su lado. Y en sus últimos momentos le pidió a Choji que informara a Tsunade sobre la habilidad única de Pain para que Konoha pudiera idear una estrategia, incluso herido, incluso exhausto. Kakashi usó lo que le quedaba de chakra para proteger a una joven llamada Tio. Sabía que no podría volver a usar su Mangekyo Sharingan. Si lo hacía, moriría. Pero decidió que la prioridad era pasarle la información a Tsunade y proteger su aldea. Con lágrimas en los ojos, usó su Kamui una última vez en un último acto de sacrificio para salvar a Tio. Sabía que sería el final, y al cerrar los ojos los recuerdos inundaron su mente. La escena de Obito entregando su Sharingan,
las palabras que cambiaron su vida, la promesa que cumpliría. Pero antes de que pudiera irse, algo sucedió. El dolor de perder a Kakashi resonó por todo el campo de batalla. Tsunade, al enterarse de su condición, no pudo soportarlo. Desató un golpe con toda su frustración y tristeza. E incluso en medio de todo el dolor y la destrucción, la batalla continuó. Shizune, desesperada, compartió información vital sobre Pain que había descubierto a través de los recuerdos de los shinobi de la aldea de la lluvia. Pero al mismo tiempo, otro caos se apoderó del lugar. Una criatura de 3 cabezas emergió. Una aterradora invocación completamente inesperada. 3 hábiles Zanbu lucharon con todas sus fuerzas para contenerla. Fue impresionante, fue brutal, fue desesperado. Pero la criatura era tan poderosa que se liberó. Y poco después Pain invocó un gigantesco rinoceronte, poniendo aún más vidas en peligro. En medio de este horrible escenario, Ibiki se enfrentó a una verdad inquietante. Lo que enfrentaban no sentía dolor, estaba frío como un cadáver. Era algo más allá de todo lo que jamás habían visto. Mientras tanto, otros ninjas lucharon con valentía. Katsuo estaba allí, sanando y apoyando a sus camaradas, sin importar el costo. Pero emergieron más criaturas, y toda Konoha estaba al borde de la destrucción total. Konohamaru observó con horror cómo otros ninjas, aquellos que no habían revelado información sobre Naruto, eran asesinados sin piedad, y sintió que algo profundo crecía en su interior. Coraje. No era miedo, no era duda, era decisión. Podía correr, podía esconderse, pero eligió quedarse y luchar. Y entonces, Ibiso apareció para ayudarlo, arriesgándolo todo para darle a Konohamaru la oportunidad de escapar. Lucharon codo con codo, pero incluso Ibiso cayó ante el poder despiadado de Pain. Convocado para responder sobre Naruto, Ibiso se mantuvo firme. Naruto era su alumno y nunca se rindió, ni siquiera ante todo lo que la vida intentó lanzarle. Esta convicción impidió que Ibiso entregara lo que Pain quería. Y entonces, en un momento que aún da escalofríos, Konohamaru se interpuso entre la vida y la muerte simplemente para cumplir una promesa que le hizo a Naruto. Se negó a abandonar a su amigo, incluso ante el ataque inminente. Pero ese era un clon de Konohamaru. El verdadero Konohamaru se preparaba para usar por primera vez el último jutsu que Naruto le había enseñado. Y cuando invocó esta técnica por primera vez, derrotó a uno de los cuerpos de Pain. Fue un momento de afirmación, coraje y determinación que conmovió a todos los presentes. E incluso mientras partes de la aldea seguían luchando por sobrevivir, otros escenarios se desarrollaron con una intensidad épica. Tsunade, decidida a proteger su aldea, se enfrentó a Pain cara a cara. Declaró que era un dios destinado a restaurar el orden a través del dolor. Un dolor tan profundo que todos conocerían el verdadero significado de la paz. Pero Tsunade no se rindió. Afirmó que terroristas como Akatsuki, que solo buscaban destruir la paz lograda por generaciones, jamás la lograrían. Incluso ante la furia de Pain, se mantuvo firme. La criatura de 3 cabezas escapó, causando aún más destrucción. Y mientras Shizune y los demás analizaban los recuerdos del enemigo, una verdad impactante comenzó a emerger. El verdadero Pain controlaba todos los cuerpos en algún lugar cercano a la aldea. Esto reforzó la urgencia de la misión. Encontrar a este verdadero Pain antes de que todo se perdiera. Pero antes de que pudieran informar a Tsunade, Shizune fue capturada por uno de los caminos humanos de Pain. Él leyó sus recuerdos y descubrió el paradero de Naruto. Con la información en la mano, Pain completó su misión y se preparó para partir. Antes de 1900, eso hizo una reflexión inquietante. Criticó a las grandes naciones por creer que podían dominarlo todo con la fuerza y la matanza, enfatizando que este ciclo de odio solo generaba más sufrimiento. Tsunade, furiosa con las justificaciones de Pain, lo enfrentó con todas sus fuerzas, y su reacción enfureció a Pain hasta el punto de que decidió mostrarles a todos, a Konoha y al mundo, el verdadero significado del dolor. Arrancó el alma de Shizune, matándola en el proceso. El aire pareció congelarse. El dolor resonó por todas partes. Y entonces Pain desafió a todos en Konoha a sentir ese dolor profundamente, a comprender el peso de todo lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, en el monte Myoboku, Naruto intentó fusionarse con el chakra del Kyuubi, usando el poder del sabio, pero fue repelido. Continuó intentando absorber chakra natural, una tarea increíblemente difícil. En Konoha, todos los cuerpos de Pain se retiraron, y entonces comenzó a preparar su técnica más devastadora, algo que podría destruirlo, todo en un instante. Tsunade, con la vista nublada por la destrucción y el dolor de perder a tantos amigos,
dedujo rápidamente que Pain planeaba algo grandioso, algo que nadie podría detener. Y entonces, un intenso resplandor comenzó a cubrir todo Konoha. Una luz tan poderosa que redujo la aldea a escombros en un solo instante. Y en el momento en que Sakura se recuperó lo suficiente como para ver a su alrededor, solo quedó destrucción. El suelo estaba cubierto de escombros, llamas y silencio. Hasta que, una señal, una presencia, apareció Naruto. En una entrada épica, confundido pero decidido. Él y Fukasaku no sabían exactamente dónde estaban, hasta que Shima les reveló, estaban en Konoha. Pain comenzó a hablar con Naruto, explicándole que le había ahorrado la necesidad de buscarlo. Había ido directo a su encuentro. Y entonces comenzó la batalla de verdad. Incluso después de que todos lo hubieran dado todo para proteger Konoha, Naruto no dudó. Corrió a enfrentar a Pain, y por primera vez, una verdadera luz de esperanza comenzó a surgir en el campo de batalla. Tsunade, al ver la determinación de Naruto, ordenó que lo protegieran a toda costa. Naruto tomó la iniciativa en esta lucha como nunca antes. Pain invocó a sus monstruos de guerra, criaturas gigantes y aterradoras. Pero Naruto, con la ayuda de los sapos del monte Myoboku, los derrotó uno a uno. Fue una secuencia de ataques impresionantes en la que Naruto desató su furia, pero también su estrategia ninja. Pain intentó convencer a Naruto con la historia de Jiraiya, explicándole que su maestro buscaba la paz de la misma manera que Naruto. Esto dejó a Naruto confundido, enojado y emocionalmente conmocionado. La intensidad del combate siguió creciendo. Pain usó técnicas devastadoras, y Naruto respondió con todo su poder. Explosiones de chakra recorrieron el campo de batalla. Y entonces, en ese momento cuando todo parecía estar llegando a su límite, Naruto aprovechó una oportunidad crucial. Se dio cuenta de que había una brecha de unos 5 segundos entre las técnicas de Pain, una brecha que podía aprovechar. Con eso, lanzó un ataque decisivo, un ataque que lo cambiaría todo. Y entonces, mientras el modo sabio se desvanecía, Naruto se enfrentó al Pain restante, una confrontación final que pondría a prueba todo en lo que creía. Y en este último enfrentamiento, Naruto ejecutó una estrategia que demostró cuánto había crecido, no solo como ninja, sino como persona. Atacó a Pain con absoluta determinación, usando todos los recursos a su disposición, aprovechando los segundos entre las técnicas de Pain y finalmente derribándolo con un poderoso Rasengan. Era el final, o eso parecía. Naruto entonces prosiguió su búsqueda del verdadero Pain. Estaba listo para enfrentarse a quien había causado tanto sufrimiento. Y en este enfrentamiento final entre Naruto y Nagato, el verdadero Pain, no solo lucharon con puños y jutsus, lucharon con palabras, con ideologías, con la esencia de sus creencias. Nagato explicó sus motivaciones, su dolor, su pérdida. Habló de las atrocidades que había vivido y del hecho de que Konoha había sido responsable de parte de ese dolor. Creía que la justicia debía imponerse con poder absoluto y que el mundo solo comprendería la paz cuando se viera obligado a sentir dolor. Naruto, por otro lado, estaba furioso. Todo lo que había visto, vivido y sacrificado lo había llevado allí. Sintió el dolor de perder amigos, civiles, casi toda la aldea. Pero aún así, discrepaba de la visión de Nagato. Cuando Naruto preguntó cómo enfrentar todo ese odio y aún así lograr la paz, Nagato se quedó sin palabras. Y fue en ese momento que Naruto declaró algo que muchos ya sentían, pero pocos se atrevían a decir. No mataría a Nagato. No quería venganza. No quería destrucción. Quería romper el ciclo de odio que había consumido no solo a Nagato, sino a todo el mundo ninja durante siglos. Y cuando Nagato se dio cuenta de que Naruto estaba decidido a seguir el camino de Jiraiya, buscando comprensión en lugar de odio, que algo en su interior comenzó a cambiar. Nagato, con todo su poder, decidió usar la técnica que solo él podía usar, el jutsu de la vida. Celestial, en un devastador instante de energía, comenzó a restaurar las almas de todos los caídos, en batalla devolviéndoles la vida. Konoha, que había quedado reducida a ruinas, volvió a respirar. Y en el momento en que la luz finalmente se dispersó, todos los caídos resucitaron. Amigos, camaradas, civiles, todos volviendo a la vida como si se les hubiera concedido una segunda oportunidad. Y en ese momento Kakashi sintió algo extraordinario. Sintió orgullo, un orgullo inmenso, mientras su mente se envolvía en una energía misteriosa. Y entonces, de repente, vio a Sakumo Hatake, su padre, aparecer a su lado. Sakumo, el legendario perro blanco de Konoha, apareció en paz sonriéndole a su hijo. Le dijo a Kakashi que aún tenía algo que hacer en el mundo, que su viaje aún no había
terminado y le agradeció por perdonarlo, permitiéndole finalmente descansar en paz. Mientras tanto, todos los ciudadanos que habían muerto despertaron, respirando de nuevo vivos. Nagato, con la fe que le quedaba en Naruto, usó todo lo que tenía para restaurar las vidas de los que habían muerto en la batalla, y luego partió, dejando un mensaje de esperanza. Konan, junto a Nagato, le explicó a Naruto que él era, en efecto, el séptimo Pain, el responsable de comandar todos los cuerpos, y que con su poder había logrado devolver la vida al mundo. Luego le dio a Naruto un ramo de flores, símbolo de fe y confianza, antes de desaparecer, junto con Nagato. Naruto, exhausto pero triunfante, caminó hacia la tumba de Jiraiya. Allí, depositó el ramo de flores junto al libro de su maestro. Un momento de silencio, respeto y gratitud que resonó por toda la aldea. Y entonces, cargado por Kakashi, Naruto regresó a Konoha, donde una multitud celebró al héroe que salvó la aldea. La celebración fue estruendosa. Había alegría, alivio y esperanza en todos los rostros. Konoha había renacido de sus cenizas. Y en ese momento, Naruto Uzumaki ya no era solo un niño con un sueño. Era una leyenda viviente.